Esto es vida, aire limpio, alimentos limpios y todo sin nada de químicos. We discovered a different kind of richness, hidden far from the noise where the air tastes clean again. A place where food isn't bought, it's grown by the same hands that feed the land. And what we found breaks every expectation, because this story isn't about crops, it's about consciousness. It's the story of a future being planted. De eso se trata, de que los campesinos entremos en conciencia, que no es consumir todo lo que traigan en exportación de otros países, que viene contaminado, hecho con químicos y eso. Es tratar de producir nosotros nuestros propios alimentos y sacar hacia el pueblo para que los demás compañeros en el pueblo tengan también alimentos sanos. Sí, puedes mirar esta tranquilidad, eso no lo consigue usted en una ciudad, no lo consigue en el pueblo, esto lo consigue usted acá en el campo. Usted pues a cualquier hora puede decir, me voy a comer un palo, me voy a comer una mata de yuca y mire, usted viene acá y ahí tiene su mata de yuca porque usted la sembró. Pero usted en la ciudad no puede hacer eso, tiene que comprar. Y soy un apasionado de la agricultura. Esto me encanta. Tengo aproximadamente como unas 7.000, 8.000 matas aproximadamente, porque como yo tengo una parcela integral, yo aquí tengo pomelo, tengo mango y tengo limón. A todo lo que tú pienses tener, tienes que ponerle el amor. Ellas cuando ven a uno, ellas se alegran. Eso es como cuando uno tiene un animalito, un perrito, y el perrito ve que uno llega, ellos se alegran. Esta es una mata de caña, de azúcar. De esta sacan la panela. Pues también es comestible. Pues acá cuando los niños vienen comen caña. Tenemos sembrado piña, también dentro del cultivo del mango y de la yuca. Acá tenemos una matica de ñame. Aquí pues sí tenemos el mango Tommy. Este es un palo de guanábana. Aquí está la plantica de yuca, que pues ya está para cosechar. Esto es suficiente para la familia completa. La educación de mis hijas. Tengo 3 hijas estudiando en la universidad virtual, sí, pero están estudiando. Y el sustento de la casa. Somos 28 familias, las cuales estamos asociados y velamos porque nuestros productos se vendan a un mejor precio. Para eso es la asociación, para poder comercializar con las cadenas de almacenes que hay en el sector, en el territorio, sea en Valledupar o sea en la zona. Aquí yo no uso veneno, no fumigo, ni le echo químico a los árboles tampoco. Sí, eso es lo que se llama agricultura tropical, no usar químicos. Estamos para cambiar ese pensamiento en los campesinos de que la agricultura es mejor que la minería, porque somos autónomos, producimos nuestros propios alimentos, criamos nuestros propios animalitos y no dependemos de mucho del Estado, porque de eso se tratan los territorios campesinos agroalimentarios, de tener autonomía propia y vivir dignamente en el campo.